y al cátodo, la parte negativa, en un diodo existirá una corriente que tenga este sentido. Fíjense, esa es la ventaja de esta parte, de que el sentido es exactamente el sentido de la flechita del diodo. ¿De acuerdo? Entonces, inclusive esto ayuda al sentido convencional de la corriente. Imagínense si utilizáramos el sentido real, todo sería invertido. Ya hay que tener en cuenta, no se olviden, si aquí les pregunto y les digo, estamos alimentando este diodo con una fuente de 5 voltios, ¿qué voltaje tendremos en la resistencia que está en serie? Obviamente, ustedes automáticamente dirán 5 voltios menos 0,7 que cae en el diodo, pues obviamente estaríamos alimentando con 4,3 la resistencia. El 0,7 es por proceso automático, ¿de acuerdo? Ya sea un diodo ideal o un diodo real, siempre tienen que tomar en cuenta el 0,7. La diferencia entre un diodo real y un diodo ideal es todas las características que van en el contexto. Es decir, verificar que sea más de 0,7 voltios, que el diodo ustedes se han fijado por la energía y por el proceso. Hay un proceso en el cual las cargas comienzan a tener un proceso no homogéneo de carga, después recién se equivale, se homogenizan, etcétera, etcétera. Esas características son las que hacen que no sea ideal o real. El 0,7 voltios, ya sea en ideal o en real, hay que tomarlo siempre en cuenta. Y así, obviamente, cuando no esté en el mismo sentido nuestra corriente, nuestro proceso de polarización, quiere decir que aquí estaba positivo y aquí estaba negativo, entonces obviamente el diodo no conducirá. Y en el caso de que no conduzca, no interesa si cae 0,7, 0,3, 0,5 o lo que sea el de voltaje, simplemente no conduce. Entonces, que quede claro. El hecho de ser un diodo ideal o ser un diodo real es por las condiciones externas y el contexto alrededor del diodo. Para nosotros, el diodo ideal o real, si está polarizado directamente, conduce y cae 0,7 voltios. No conduce cuando no está polarizado correctamente y ahí no nos interesa que si cae 0,77 voltios, todo, en todo caso para nosotros será un proceso infinito. Un diodo en un circuito cuando está polarizado en inversa será como fuente abierta. Un diodo cuando esté en un circuito polarizado directamente será como una fuente de 0,7 voltios. Así, dibujado en bonito, diremos así, con las caritas, con los huecos, con los electrones, pues tendremos el lado P, el lado N, el material P, el material N, y fíjense en un proceso de polarización directa, pues fácilmente habrá un intercambio, es decir, habrá una corriente. En el caso de una polarización inversa, solamente tendrán un intercambio automático muy cerca de la barrera, pero no habrá un flujo eléctrico en todo el circuito. Algunas características del diodo. El diodo está marcado, ¿se acuerdan? La parte del cátodo está marcada con un color distinto al de todo su material. Normalmente será negro en caso de ausencia completa del color o será gris
y obviamente la otra parte de otro color que sea distintivo para poder determinar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Y aquí lo que les decía, fíjense, a medida que el voltaje de la fuente se va incrementando, la corriente también se irá incrementando. Pero fíjense, es exponencial, ¿de acuerdo? No es lineal. ¿Por qué? Por lo que les explicaba al comienzo del proceso que no hay de homogeneidad, sobre todo al principio. Ya después prácticamente se hace más lineal. Pero ¿qué ocurre cuando a un diodo lo polarizamos inversamente? Pues habrá un momento en el cual habrá un poquito de conducción eléctrica. Este poco de conducción eléctrica perdón, este poco de corriente, de circulación de corriente eléctrica está dado, ¿qué pasó? Ok, estará dado por esto, es decir, por el intercambio automático que existe de juntar electrones con huecos, simplemente por eso. Entonces, a ese poquito de corriente es esta, que se llama corriente inversa, por si acaso, del diodo. Pero llegará un momento en el cual, si a un diodo se lo polariza inversamente y se sigue aumentando, se sigue aumentando, se sigue aumentando el voltaje, en el cual el diodo se queme, dando el punto de ruptura del diodo. Es decir, el diodo se va a quemar. El diodo ya no va a ser un componente electrónico, directamente va a ser un cable, ya sea cortocircuitado o en circuito abierto. Será un metal, netamente. Entonces hay que tener cuidado. No hay que pasar este punto de ruptura. Este dato de tanto la corriente inversa del diodo y el punto de ruptura del diodo está dado en sus características específicas del diodo, es decir, en su datasheet. Ahí da los valores que hay que tener cuidado. Y así, los dioditos pues tienen millones de aplicaciones, se usan para rectificadores, para reguladores, para circuitos lógicos, LED, fotodiodos, etcétera, etcétera, donde obviamente hay una característica muy grande de los diodos. Es conveniente aquí aclarar lo siguiente. Todos los diodos, para su funcionamiento, deben estar polarizados correctamente, es decir, polarizados en directa. Ánodo positivo, cátodo negativo. Pero los diodos Zener, que es un caso especial y que lo veremos más adelante, son diodos que tienen la característica de que para funcionar deben estar polarizados en inversa. Son los únicos diodos que tienen esa peculiaridad. Los diodos Zener son diodos que producen una cierta alimentación dada por el componente, que fija una cierta alimentación dada por el componente, pero tienen que estar polarizados en inversa, es decir, al cátodo positivo, al negativo. Todos los otros diodos para funcionar y para conducir corriente tienen que estar polarizados en directa. Vamos a ver algunas aplicaciones reales de los diodos que se pueden ver fácilmente. Miren, en la parte superior izquierda de la pantalla hay una fuentecita donde está entrando alterna. Pasa el diodo rectificador y a la salida, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estaba pasando la parte positiva, pues deja pasar la parte positiva.
Cuando está viniendo la parte negativa no pasa. Entonces la parte negativa no pasa. Entonces será un rectificador de media onda, solamente con un diodito. ¿Qué ocurre si a este? Obviamente, esta es una aproximación. ¿Por qué digo que es una aproximación? Porque esto tendría que estar un poquitito más arriba. Tendría que estar con 0,7 voltios. Por 0,7 se consume. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos en la parte derecha? En la parte derecha tenemos la misma configuración de aquí, solamente con un condensadorcito. ¿Qué va a ocurrir con este condensador? Este condensador va a ser como un filtro. Entonces, fíjense, esta onda alterna se convertirá en este tipo de onda. ¿De acuerdo? Obviamente por características del condensador, y eso ustedes bien lo saben, permitirá que esta onda tenga o no tenga un cierto ripple. Bueno, el ripple va a existir. El asunto es qué tanto ripple vaya a existir. Entonces, comprenderán que una fuente tranquilamente se puede hacer con solamente un diodo y un condensador. Pero obviamente la potencia pues será la mitad de utilizar un puente de diodos, porque obviamente toda la parte negativa no solamente aquí se eliminará, sino que será prácticamente cero. Y este ripple obviamente será mucho más que en el caso de este. Es decir, si utilizamos un puente de diodos, que es lo que ustedes han utilizado para sus fuentes, entonces tendremos obviamente el proceso de no solamente rectificado completo de onda, es decir, tanto de la parte positiva como de la parte negativa. Eso ustedes ya saben. Y al poner un filtro, pues conseguiremos esta forma. Y aquí lo que les decía en este circuito del diodo Zener. Fíjense el diodo Zener, cómo está polarizado, dónde está el positivo y dónde está el negativo. Está polarizado en inversa. ¿Por qué está polarizado en inversa? Porque el diodo Zener tiene esa capacidad de que dependiendo del valor almacena y genera una alimentación constante. Es decir, si esta fuente, digamos, es de 15 voltios y este diodo es de 10 voltios, entonces yo garantizo al colocar este diodo Zener que aquí va a caer exclusivamente 10 voltios. Garantizo. ¿Por qué? Porque esa es la finalidad del diodo Zener. En su momento iremos viendo más detalles. Este es un ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo donde estoy colocando. Fíjense, este circuito de aquí de la derecha es exactamente igual, salvo esta pequeña resistencia a este. ¿Por qué? Porque en lugar de poner un diodo Zener, aquí estoy colocando una fuentecita con el diodo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, aquí estará la resistencia de carga, dada por esta resistencia. Con este diodo de acá, estaré garantizando que exista esta corriente por esta resistencia X que estoy diciendo acá. Y en lugar de colocar este diodo Zener, pues colocaré un diodo rectificador y su fuentecita. Esta fuente es exactamente igual que este diodo Zener. Es decir, una fuente y un diodo rectificador funcionará exactamente igual que un diodo Zener, pero eso es un tema que en su momento y más adelante lo vamos a ver con mayor detalle. Y así, como hemos hablado de semiconductores de dos materiales, material P y material N, esto podemos generalizar a ¿qué? A un componente que tiene tres materiales.
Es decir, un material N, otro P y otro N, o un material P, N, P. Y ahí aparece lo que se llaman los transistores. Un transistor no es nada más que tres materiales unidos, dos Ns separados por un P. O otro tipo de transistor, que es un transistor de tres materiales, dos P's separados por un material N. Y así tenemos los dos principales tipos de transistores: transistores NPN y transistores PNP. Si ustedes se fijan, la característica de estos es de que el pin denominado emisor tiene una flechita que está saliendo hacia él en el material NPN. En cambio, en el material PNP, la flechita del emisor es ingresando al transistor. Es decir, este transistor, ya sea NPN o PNP, tiene tres pines. Un pin denominado colector, otro pin denominado base y otro pin denominado emisor. Si estamos asemejando y hacemos una similitud con el diodo, diremos que aquí estaría el ánodo y aquí el cátodo en este transistor. Y la otra partecita estaría aquí. Este sería el ánodo y este sería el cátodo. Es decir, tendríamos un diodo en este lugar y otro diodo en este lugar. Si se fijan, este diodo estaría polarizado directamente. ¿Por qué polarizado directamente? Polarizado directamente, ¿por qué? Porque el ánodo estaría en este lugar, el cátodo en este lugar. En este lugar estaría aquí el ánodo, aquí el cátodo. Entonces, obviamente por el NPN, esto estaría polarizado en directa, esto estaría polarizado en inversa. Y